Bueno, aquí estoy en la casa, ya en los adornos navideños. Voy a hacer un pequeño video de un tema sobre transductores de ultrasonido, por supuesto. Pero aprovecho la ocasión y aprovecho la época para felicitarles a todos, amigos, familia, seguidores de este canal, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo de mi parte, y agradecidísimo a todos ustedes por seguir todo lo que intento transmitir ahí, y ojalá pues siempre les sea útil y provechoso. Así que bueno, eso es la introducción de este video que vamos a hacer. Bueno, este tema se refiere a un aspecto que no creo haberlo explicado así con un poco de detalle. No son todos los detalles porque es un aspecto que involucra confidencias de fabricantes, y ellos pues no publican muchos detalles, por supuesto, de las tecnologías, los fabricantes me refiero. Pero el tema se refiere a los transductores de un equipo de ultrasonido. Este es un tema que lo trajo a colación mi colaboradora, colega, amiga de Costa Rica, aunque ella es venezolana, Aileen Ochoa, que es la aplicacionista estrella del representante en Costa Rica de Samsung. Entonces, esto viene a colación de la tecnología más actual de los transductores, que se llama Single Crystal o Solid View. Entonces, lo que quiero profundizar es, vamos a empezar por lo clásico. Entonces ahí es donde voy a detallar un poquitico cómo es el transductor clásico. Bueno, vamos a hacer un poquitico de historia. Los primeros transductores, me paso para acá, los primeros transductores fueron lo que se llama monocristal. Luego emitían un haz. ¿Cómo es el perfil de un haz de ultrasonido? Es de esta manera. La característica del haz de ultrasonido es que tiene una emisión inicialmente paralela al diámetro del cristal, y después el haz de ultrasonido diverge. Es cuantificable a qué distancia empieza la divergencia y cuán ángulo es el que diverge. ¿En qué aspectos depende esta distancia y esta divergencia? De la frecuencia de emisión y del diámetro del transductor, fundamentalmente. Curiosamente, a mayor frecuencia, menor longitud de esta distancia paralela. A menor frecuencia, mayor longitud de esta distancia paralela. Lo mismo pasa con el ángulo de divergencia. Mientras mayor sea la frecuencia, menor y mayor es la divergencia. Menor esta distancia y mayor la divergencia. Esto lo pongo para que vayan pensando en las contradicciones del ultrasonido. A mayor frecuencia, mejor resolución, pero se sacrifican estos aspectos. Bueno, esto es un poquito para ir concatenando historias y repasando conceptos del ultrasonido. Estos transductores monocristales generaron lo que se conoce como el modo A del ultrasonido. Rápidamente, el modo A, ¿qué hacía? En la pantalla del equipo, se obtenía un gráfico de amplitud contra distancia. Entonces, digamos una estructura como el cerebro, línea interhemisférica. Si este transductor de esta manera se colocaba aquí, en la parte más delgada del hueso parietal, había un haz de sonido que se emitía así. ¿Cuál es el modo A? Bueno, se dibujan las amplitudes con respecto a la distancia de las estructuras anatómicas aquí en todo el recorrido del pulso. El pulso de sonido se iba generando ecos, que procesa aquí la amplitud. Eso es clásico y sigue siendo hoy en día.
¿Qué procesa un equipo de ultrasonido? La amplitud del eco. Pulso, frecuencia, amplitud. Luego, el modo A es un modo de amplitud con distancia. Estas amplitudes reflejaban de cierta manera la densidad de las estructuras interpuestas en la medida que el pulso avanza y genera eco. El eco se genera por diferencia de densidades y la amplitud refleja la diferencia de densidades. Entonces, había un patrón normal de amplitudes con respecto a esta distancia, que es esta distancia, y si aparecía algo como esto, lo que decíamos un patrón anómalo, pues sospechábamos alguna masa o alguna estructura anómala en este recorrido de ese pulso. Ese es el modo A, que se obtenía con transductores monocristales. Un solo cristal en el transductor. Entonces, ¿qué le siguió al modo A? Le siguió el modo B. Vamos a hacer una pequeña abstracción aquí. El modo B viene de la palabra brillo. El modo A viene de la palabra amplitud. Amplitud del eco. Entonces, ahora hagan esta abstracción. Imagínense que aquí hay un vidrio y usted se está asomando por aquí, por ese vidrio. El modo B se desarrolló para obtener una imagen similar, pero en modos brillos. Entonces hay una escala, y aquí surgió la famosa escala de grises, donde había un máximo brillo blanco, un mínimo brillo o ninguno negro. Desde el blanco al negro por todos los grises. El ojo humano nada más que resuelve los 156 escalas entre el blanco y el negro, pasando por los grises. Mirando desde aquí arriba, pues aquí quedaba esta imagen. Y esta distancia es esta distancia. Y este es el modo brillo. Este modo brillo en sí mismo no resolvía ningún asunto más beneficioso que lo que ya obteníamos aquí, pero sirvió para generar lo que se llamó el modo B scan, que es el modo B por barrido. Y ahora yo voy a borrar esto y nos vamos a empezar a desarrollar el modo B barrido. Bien, el B-scan. Bueno, pues si teníamos un cristal, el ingenio fue de esta manera: hacer un barrido. Entonces apareció el transductor mecánico sectorial. En realidad lo que hacía era esto: barrer y volver al inicio, barrer y volver al inicio, barrer y volver al inicio. Y la imagen quedaba en un campo de visión de esta manera, un abanico. Y esto era así, tan, pac, tan, pac. Entonces la velocidad de barrido empezó a tomar un valor, una consideración. Seguía siendo monocristal, un cristal único barrido. La teoría geométrica que sustenta esto es que un punto barrido genera una línea. Una línea barrida genera un plano. Esa es la interpretación geométrica de lograr esto. Este era el plano que lograba. Y ahí nació el B-scan, el modo barrido en brillos.
Se procesa el brillo, que de ahí viene B, se barre el eco generado por un cristal y se genera este plano. La limitante tecnológica o técnica del modo B-scan mecánico estaba en este parámetro de la imagen. El frame rate o los cuadros por segundo. Dado que esto era movido por una estructura aquí motorizada, un motor mecánico, el frame rate tenía valores limitados, porque no existe un motor que dé una cantidad de cuadros en menos de un segundo. Imposible por las limitantes propias de este ingenio. Entonces, el frame rate, que es la resolución temporal del ecógrafo, está determinada aquí por este parámetro, por el frame rate. Por lo tanto, había una resolución temporal limitada. El siguiente paso que se dio, y es el que todavía hoy conservamos, pues fue sustituir el barrido mecánico por este ingenio. Una serie de cristales en línea. Y ya no había que hacer esto. ¿Por qué? Porque cada cristal genera su pulso y cada cristal recibe los ecos correspondientes a la línea de barrido de cada cristal. Entonces esto funcionaba así, tic, 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 salta, tic, 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 salta, y es el principio de hoy día. Esto es lo que se hace con B-scan, pero no con el mecánico sectorial, sino electrónico. Al ponerse de esta manera electrónico, la limitante del frame rate desapareció y alcanzaron valores relativamente altos de frame rate que se miden en hercios. Entonces puede estar en 90 y algo de hercios, que son barridos por segundo. Y eso mejoró la resolución temporal de los ecógrafos. Y además apareció obtener lo que se llama field of view, campos de visión como los tenemos hoy día. Lineal, convexo, todavía se conserva el mismo sectorial, y el microconvexo, que son estos campos de barrido. Eso todo fue debido a que ya teníamos una secuencia o una línea de cristales. Esta línea de cristales siguió generando un plano. Y estos son los transductores hasta hoy día de múltiples cristales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una muy buena resolución temporal y también se mejoró y se obtiene muy buena resolución espacial. Entonces, la resolución temporal está gobernada por el frame rate. Esta rapidez. Barrer, salta, barrer, salta, barrer, salta. Mientras más alto sea el frame rate, mejor resolución temporal. Y la resolución espacial está gobernada, además de por la frecuencia de emisión, por la cantidad de cristales. A mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de líneas de barrido. A mayor cantidad de líneas de barrido, mejor resolución y definición espacial. La resolución temporal es resolver secuencias en tiempo. La resolución espacial es diferenciar estructuras próximas como diferentes. La resolución espacial está en el sentido axial y en el sentido transversal. Entonces, mientras más líneas de barrido, mejor resolución espacial transversal. Mientras mayor sea la frecuencia, mejor resolución espacial longitudinal. Bien,
Esto funcionó desde hace muchos años y sigue funcionando hoy en día. ¿Dónde están otros efectos indeseados de este ingenio de una sucesión de cristales en línea? Bueno, primero, que hay tantas conexiones como cantidad de cristales se pongan. Y esto está contenido dentro del cable del transductor que se conecta al ecógrafo. Además, mientras mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de conexiones cableadas, y la probabilidad de que al dañarse un cristal haya un vacío en la imagen de esta parte es alta, porque a mayor número de cristales, mayor número de conexiones eléctricas, mayor probabilidad que una al menos falle. Entonces la otra parte es lo que se conoce como los lóbulos laterales. Aquí dibujamos para resaltar líneas, porque la imagen se compone por una sucesión de líneas de barrido, pero la realidad es bien diferente, porque los pulsos eléctricos que llegan aquí, que gracias al efecto piezoeléctrico, se ponen a vibrar aquí en este cristal de forma mecánica. El pulso eléctrico hace vibrar el cristal de forma mecánica y genera las ondas de sonido. Estas ondas de sonido se propagan esféricamente y cada cristal las propaga esféricamente. Eso da lugar a la formación de lo que se conoce como los lóbulos laterales entre cristal y cristal, y forma un efecto que se llama speckle en inglés, que se ha traducido en español como moteado. Para eso hubo que diseñar un filtro que se llama Speckle Reduction Filter. En otra fábrica se llama Speckle Reduction Image. Speckle Reduction Filter o Speckle Reduction Image. Hay otros nombres en cada fabricante, pero bueno, el efecto o la intención es reducir estas partes de lóbulos laterales de cada cristal para que la imagen se le pueda suprimir el moteado, que hace una atenuación, por decirlo de alguna manera, entre los bordes de las estructuras, no las delimita bien. Entonces, esto es el otro efecto indeseado de los cristales. Pero con todo eso hubo que convivir. ¿Cuál fue el otro salto en la ecografía que motivó una mejora sustancial en el desarrollo de la imagen? La conversión análogo-digital. La digitalización de estos procesos fue otro salto significativo en la imagen, porque la emisión es analógica, porque es por efecto piezoeléctrico. La emisión es analógica por efecto piezoeléctrico. Pulso electrónico que se convierte en vibración del cristal y que emite un sonido análogo al pulso eléctrico. La captación es la que pasa por un conversidor análogo digital, un conversor análogo digital. Luego, todo el procesamiento de estos pulsos o ecos de los pulsos queda en un código binario, y ese código binario permite la operación matemática entre ellos, y eso hace que la imagen todavía se sigue conservando el speckle, pero quede mucho más elaborado, porque se pueden sustraer o adicionar o filtrar y elaborar imágenes con mucha más definición y resolución, gracias a los procesos digitales. Bueno, esto es lo clásico que perdura hoy día. A mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de líneas, mejor la resolución espacial. Un aspecto a tener en cuenta:
A mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de líneas, mayor cantidad de procesamiento, se sacrifica frame rate. El frame rate tope para cristales, para transductores de 300 cristales es mucho menor que el frame rate tope para transductores de 60 cristales o 80 cristales. Entonces, mayor cantidad de cristales en el punto de vista de la resolución espacial, mejor, pero sacrifica resolución temporal porque el procesamiento tarda más en procesar mayor número de líneas por mayor número de cristales. Siempre ultrasonido, una cosa lleva a la otra. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál fue? El de hoy en día. ¿Y cuál es el paso de hoy en día? Bueno, borro aquí. Y aquí es donde voy a dar la información disponible, que no es 100% de toda la información. Y voy a dejar una inquietud porque tenemos que hablar siempre en favor de la honestidad. El principal valor es la honestidad de la información, la veracidad de la información. Bueno, siguiente paso, que es el de hoy día, son los transductores SBU. También se les conoce como single crystal. La tecnología ahora es la siguiente. Se sustituye, voy a poner aquí lo clásico, el alineamiento de cristales, es un arreglo curvo, un arreglo lineal o microconvexo. El sectorial es otra cosa. El sectorial se le llama también phase array, arreglo de fase, que eso es un algoritmo electrónico para generar el sector en el campo de barrido. Los arreglos fundamentales son convexo y lineal. Bueno, eso es como para repasar. Esto es lo clásico, alineamiento de cristales. Mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de líneas, mejor resolución espacial y definición, sacrifica resolución temporal. ¿Qué es el single crystal? Es sustituir este arreglo por un cristal en lámina. Fíjense que ya no es el cristal único aquel del barrido mecánico. Ahora es una lámina. ¿Qué hace la lámina? Pues primero el frente de onda de la generación de los pulsos de sonido es uniforme. Concentra la potencia, aquí la potencia, que es la fuerza para llegar más lejos, se dispersa entre cristalito y cristalito. Aquí se concentra en un frente de onda único. Por lo tanto, sin sacrificar frecuencia, que es sacrificar resolución, llega más lejos, con buena potencia. Permite imágenes más visibles, satisfactoriamente visibles, a mayor profundidad. Sin embargo, ahora es donde viene la parte, por eso invoqué la honestidad. Cuando uno va al datasheet del fabricante de estos transductores, vamos a hablar un poquito de estos. Cuando uno va a los datos técnicos que el fabricante da en forma confidencial sobre estos elementos, estos transductores con estos elementos, pone una serie de datos y entre ellos está el número de elementos, que son 60, 90, 128, 192, 300. Eso se entiende, número de elementos. Sin embargo, en el datasheet de estos transductores, que los ponen como SBU o single crystal, también aparece en el datasheet número de elementos. No tenemos por parte del fabricante más datos. ¿Qué pensé yo en un momento dado?
que se refería a que había particiones de esta lámina. Y estas particiones eran para favorecer, como quiera que sea, el escaneo por líneas de barrido. No estoy seguro de eso, pero el fabricante tampoco aporta datos de cómo con una lámina única genera las líneas de barrido. Una posibilidad yo pensé que era esta, las particiones. La otra posibilidad es que donde ellos dicen número de elementos se refiera a canales de, la palabra no es esta que voy a poner, canales de procesamiento. Entonces esto está todo en manos del convertidor análogo digital. Si se refiere, cuando el fabricante pone que transductor SBU con 192 elementos, o es por particiones o es por canales de procesamiento. Si es por canales de procesamiento, entonces todo esto está digitalizado al recibir. Si esto se emite en un frente de onda, recibe un frente de onda. Y eso se procesa digitalmente y se convierte en correspondientes líneas procesadas digitalmente. Es la otra posibilidad del single crystal. Bueno, la ventaja del single crystal, frente de onda único, mayor alcance sin sacrificar frecuencia, sin tener que bajar frecuencia, y una sola conexión en doble, es decir, para excitar esta lámina que vibre y genere el frente de onda único de ultrasonido, y para recibir una sola conexión eléctrica. Muy poco probable que una sola se dañe si está bien hecha, como los fabricantes serios pueden, generalmente por ser serios, no van a permitir que por esta parte se eche a perder su prestigio. Entonces duran más duradero, muy poco probable o casi improbable que se dañe porque es un solo punto de contacto. Esa es la ventaja que tiene un single crystal. En la práctica, una mejor imagen, visible. Uno pone un transductor de este tipo al mismo rango de frecuencia que el single crystal y este sí mejora la calidad de imagen, pero evidentemente, ostensiblemente, y sí ve a mayor alcance, a mayor profundidad. Estas son las diferencias. El principio, en esencia, de esta tecnología no lo tengo. Vamos a ver si el fabricante lo aporta. Bueno, podremos dar una segunda parte de esto explicando con detalle la tecnología del single crystal con función a que le llame el fabricante número de elementos. Porque si es una sola lámina de cristal que se pone curva o recta o microconvexa. Entonces, esa es la explicación. Espero que les sirva. El canal siempre está abierto a comentarios, así que muy agradecido por el tiempo.